Gracias, buenos días. Y puedo pasarlo acá. Ok. Y yo me voy a bajar. Buenos días. Y yo me voy a bajar porque yo no puedo estar ahí, se me va a lesionar el cuello. Así que, y yo no puedo estar tampoco mucho tiempo en un lado así fijo, así que yo tengo que estarme moviendo. Bueno, yo creo que las charlas que nos han precedido van a ayudar a comprender una serie de eventos fisiopatológicos que ocurren después de una cirugía que, como vamos a ver, está siendo muy utilizada y que tiene sus indicaciones y que está siendo de gran valor hoy en día, inclusive para tratar enfermedades con diabetes. Los objetivos principales, pues, de esta conferencia es, primero, ver el valor y por qué se hace cirugía metabólica. El segundo punto es ver que, si bien es cierto, hay muchas indicaciones, también es cierto que hay efectos secundarios de esta cirugía que tenemos que controlar y que el aumento en el número de cirugía metabólica nos obliga a manejar conceptos y poder tener como objetivo principal analizar los posibles mecanismos de lesión ósea, que es lo que más me gusta de esta conferencia, cómo podemos evaluar al paciente, cómo podemos prevenir la lesión ósea y cómo, en caso de pérdida, cómo poder tratar a estos pacientes. Le digo esto porque este es un tema, el año pasado me tocó tratarles sobre diabetes y osteoporosis, que es un tema también de mucha actualidad y hoy en día este tema es un tema que se toca en todos los congresos internacionales de osteoporosis y que se está pensando a tocar hace 2 años en todos los congresos de cirugía metabólica y de obesidad. Los fundamentos de la cirugía metabólica no es como en un principio se dieron, que era para estética, sino que son más bien para maximizar la pérdida de peso corporal, también disminuir todas las complicaciones del paciente diabético, estabilizar alteraciones del metabolismo intermediario hormonal y sobre todo hoy en día y desde el 2011 para tratar la diabetes mellitus en el paciente obeso mórbido. Todo paciente que tenga mayor de 35% de índice de masa corporal, que tenga menos de 10 años de ser diabético y que tenga alguna complicación, llámese hipertensión o otro tipo de problema, es indicado hacerle una cirugía metabólica. Y como vamos a ver, en Estados Unidos, que siempre es nuestro marco, aunque en Europa también, sabemos que, por ejemplo, a junio de este año se llevaban alrededor de 385.000 cirugías bariátricas, o sea que un número alto. En Europa el número va prácticamente por arriba de los 415.000. En Panamá se han hecho aproximadamente a mayo de este año aproximadamente unas 7.000 cirugías bariátricas. Hay prácticamente 7.000 pacientes operados en nuestra república. Bueno, ¿y por qué se hace la cirugía metabólica? Porque vamos a empezar con esto. O sea, la cirugía metabólica se vio que disminuía no solamente la masa corporal, sino que también disminuía, por ejemplo, en los pacientes diabéticos, su hemoglobina glicosilada a través del tiempo y también disminuía su glicemia postprandial. También se vio que la cirugía metabólica, o la cirugía más bien por bypass, podía en un momento dado, a través del tiempo, podía disminuir notablemente lo que eran estos parámetros en estos pacientes y inclusive se llegaba a la remisión en el 80% de los pacientes diabéticos tratados. No sabemos qué va a pasar con ellos. Posiblemente si estos pacientes empiecen a ganar peso, pueden volver a ser diabéticos. Pero eso no lo sabemos, eso nos lo dirá el tiempo. Sin embargo, lo que sí sabemos es que ni con los medicamentos nosotros podemos curar la diabetes, porque la diabetes no la podemos curar. Pero con cirugía metabólica hay pacientes diabéticos, ya le digo, el 80% que son curados prácticamente. Y nosotros vamos a ver ahora, no podemos explicar esta situación, o sea, ¿a qué se debe? Por otra parte, la hemoglobina glicosilada, que hoy en día se convirtió en un parámetro para ver lo que es la evolución, para ver lo que es cómo seguir a un paciente diabético y cómo evitar las complicaciones, cómo hacer un diagnóstico. Nosotros vemos que a lo largo de 24 meses en pacientes diabéticos, después de cirugía bariátrica, disminuían notablemente. Esto fue lo que hizo que la FDA aprobara para los pacientes
diabéticos con obesidad mórbida, diabéticos tipo 2, este tipo de tratamiento. Más allá, en el New England Journal, en el 2012, ya no sale solamente que era para tratar, sino que hacen un estudio donde comparan obesos operados contra obesos no operados, demostrando que los obesos operados no desarrollaban mayores comorbilidades, a diferencia de los obesos operados, de los no operados que sí iban a desarrollar mucha más morbilidad. O sea que ya no lo están encaminando solamente a tratamiento, sino que lo están encaminando a prevención. Si yo tengo un obeso que no es diabético, pero me tiene 36% de índice de masa corporal, ¿para qué voy a esperar que sea diabético? Vamos a operarlo ya, o sea, hacia eso vamos. Y por otra parte, los eventos cardiovasculares en estas cirugías han demostrado que disminuyen a lo largo del tiempo, por ejemplo, lo que es el infarto agudo de miocardio, no así la enfermedad cerebrovascular. Entonces, es por esto la apertura de por qué la cirugía bariátrica hoy en día se está usando cada vez más y llegó para quedarse. Por otra parte, y simultáneamente, también se empezó a ver, y ya me precedieron los colegas que hablaron sobre marcadores óseos, simultáneamente se hacían estudios y se veía que estos pacientes, a lo largo de 24, 48 meses, empezaban a aumentarle los marcadores óseos. Y que por otra parte también se veía que en algunas cirugías, como por ejemplo en las cirugías que son biliodigestivas o en las cirugías que eran bypass, se veía mayor alteración de estos marcadores que en los pacientes que operan con manga o en los pacientes que le ponían banda. Por otra parte, se estudió no solamente los marcadores, como le dijo el doctor, los marcadores no nos sirven a nosotros para muchas veces tratar ni para hacer diagnóstico, pero sí nos servían para investigación, y así fue que empezó. Al darse cuenta que se alteraban los marcadores, entonces se pensó, oye, vamos a medir la masa ósea, porque la masa ósea se está afectando, y efectivamente en diferentes estudios han demostrado que la masa ósea, tanto en pelvis como en columna, disminuyen después de 48 meses de haber sido operado en una forma significativa. Y si nos íbamos con los marcadores y nos íbamos con la densidad mineral ósea, nosotros, ¿por qué nos importa que la densidad mineral ósea se altere? Es por la probabilidad de fractura. Entonces empezaron a hacer estudios a 3 años a ver qué posibilidad de fractura tenían estos pacientes, y se vio que en los primeros 3 años la posibilidad de fractura de cadera era altísima, era prácticamente de un 10 a 12%. Por otra parte, se ha visto que a mayor pérdida de peso, mayor posibilidad o mayor pérdida de densidad mineral ósea. Se ha visto también que la cadera es el hueso más afectado, y se ha visto que la columna se afecta menos, pero después de los 48 primeros meses, se afecta primero la cadera y después se empieza a afectar la columna. ¿Por qué? Porque el paciente pierde peso notablemente en los primeros 2 años y después se mantiene en el peso, y hay otros factores, cuando hablemos de los mecanismos fisiopatológicos que explican esto, hay factores que explican por qué primero cadera y después columna. Debemos controlar los niveles de calcio, vitamina D y magnesio en estos pacientes, y sin embargo el riesgo de fractura de cadera en los primeros meses, sobre todo en los primeros 24 meses, no fue tan alto. Es bien importante que cuando ustedes vean un estudio de cirugía metabólica y evaluando masa ósea, vean estudios de 2 años y más, porque en los primeros 2 años estas alteraciones en algunos estudios no son tan significativas. Los cirujanos bariátricos, para proteger, porque al principio vieron esto como una agresión, dijeron, ni siquiera lo tocaban en sus congresos, dijeron, no, nosotros no podemos promover esto. Yo digo, pero es que no solamente tienen esto, sino estos pacientes tienen hipovitaminosis, y no es que la cirugía hay que quitarla, sino hay que operar al paciente, mejorarlo de su patología, pero hay que saber qué va a ocurrir. Entonces, mientras más sabemos de la enfermedad o más sabemos del procedimiento, estamos haciendo mejor medicina. Hasta que lo entendieron, fue que empezaron a incluir en todos sus congresos, y los que fueron aquí al congreso que hubo hace poco, obesidad, diabetes y cirugía metabólica, vieron que el tema también fue tocado ahí. Por otra parte, se ha visto también que mientras el paciente tiene más edad, a mayor edad, mayor pérdida. No es lo mismo, y esto es lógico, no es lo mismo
la pérdida de un paciente de 25 años operado que una pérdida de un paciente de 40 años. Y por otra parte, a mayor tiempo de operado, mayor pérdida ósea. Pareciera que la afección de la columna se verá más a largo tiempo. Y podemos decir que nosotros, interesados en la osteoporosis, tenemos que ver, y yo más que todo, que estoy metido mucho en osteoporosis secundaria, osteoporosis ligada a medicamentos, como mencionó el doctor Hugo Peña, este tema definitivamente tiene que ser considerado y tiene que ser como un punto de alarma, porque yo les aseguro que no lo voy a mandar a levantar la mano, pero si pongo a levantar la mano, habrá 4, 5, 6, 7, 8 personas que tienen o algún familiar, algún hijo, algún hermano, algún tío o algún familiar cercano que ha sido operado de cirugía metabólica. Y a mayor riesgo de fractura, mayor riesgo de mortalidad. Y es por eso es que ustedes han visto que hay múltiples publicaciones en los últimos 5 años. No solamente en revistas de osteoporosis, sino en revistas de nefrología, en revistas endocrino, en revistas de cirugía metabólica, en revistas de medicina interna, porque ya se empieza a hablar de esto en los Annals, se empieza a hablar de esto en la American College, en el Journal de Medicina Interna, se empieza a hablar en Lancet, salió una publicación en junio de este año muy interesante, en Bonn, ¿cómo se llama? En revistas de cirugía también en niños. Y hoy en día, en la revisión que hicimos, sabemos que existen más o menos 18 revistas de diferentes especialidades en el índice que hablan de cirugía metabólica y lesión ósea, y existen alrededor más o menos entre 375, 380 artículos bien publicados y con buena data sobre el tema. Sabemos que la pérdida de hueso después de la cirugía metabólica produce cambios, pero los cambios en el hueso van a ser dependiendo de la cirugía. O sea, ya les dije que la cirugía ilio-digestiva y las cirugías de tipo restrictivas y derivaciones son las que más compromiso van a tener, y eso tiene su explicación. Por otra parte, nosotros tenemos que saber que el obeso es un paciente de difícil evaluación, y a diferencia de lo que se decía, que todo gordito no tenía osteoporosis, eso es falso. Es por eso que el doctor Peña le pedimos que hablara sobre el Trabecular Bone Scan, porque esto se está utilizando precisamente, como les mencioné en el comentario, algunos habían salido al refrigerio, porque hay pacientes que toman, por ejemplo, corticoides, pacientes diabéticos, pacientes que toman algunos medicamentos para cáncer de próstata, y los pacientes obesos que tienen fracturas osteoporóticas sin tener lesión o sin tener alterado su densidad mineral ósea, su densitometría. Y esto se debe a afección del hueso trabecular. Recuerden que la osteoporosis es una relación calidad, fuerza y densidad. Como dijo el doctor, tenemos buenos parámetros para medir densidad, pero no tenemos buenos parámetros para medir calidad. Y también que nosotros tenemos algunas limitaciones. Los que se dedican a densitometría saben que, por ejemplo, los aparatos no soportan personas de más de 300 libras. Y estos son personas que van a pesar mucho más de 300 libras. Entonces nosotros no podemos hacer controles previos en una forma adecuada. Entonces ahí es donde interviene posiblemente el antebrazo de estos pacientes. Por otro lado, la obesidad se asocia a niveles bajos de vitamina D. Esto está comprobado. O sea que tenemos un efecto prequirúrgico y tenemos algunos efectos postquirúrgicos que son muy interesantes. Alteración de algunas hormonas calcitotropas, que eran las más conocidas, paratormona, vitamina D, pero la parte más interesante es cómo cambian las hormonas intestinales, que en ese sentido los cirujanos sabían que operaban, sabían que se mejoraba la diabetes, sabían que el paciente inclusive a veces tenía algo de regresión de la presión, pero el por qué todavía no estaba muy claro, y los cambios de adiponectina y leptina, que cuando les mencione eso me van a tener que creer, porque eso es tema, por ejemplo, en los próximos congresos de toda una mañana, de un simposio, leptina y hueso, adiponectina y hueso, entonces ahí me van a tener que creer. Ahí está la bibliografía. Sabemos que hay mecanismos de pérdida ósea después de cirugía metabólica. Los conocidos era la carga. ¿Por qué? El paciente, y hoy se sabe, eso es lo bonito de esto, ¿no? Que la ciencia va avanzando y conocemos el por qué.
Se creía que los astronautas, cuando no tenían gravedad, vinieron osteoporóticos por el efecto de la gravedad. Eso hoy en día se sabe que de repente no es tan cierto. ¿Cómo afectaba la gravedad? Hoy se sabe, a través de los obesos, que el paciente obeso, cuando es operado, pierde peso, pierde carga, y la obesidad está asociada a detener un gen, o por decirlo así, la obesidad está asociada a detener un gen, que es el gen de la esclerotina. El doctor le mencionó que la esclerotina es una sustancia que va a un momento dado a disminuir la capacidad del osteoblasto a producir hueso. Entonces, si este gen de esclerotina está, por decirlo así, está aumentado, entonces este paciente, perdón, la obesidad disminuye el gen, entonces hay menos esclerotina. Al haber menos esclerotina, el paciente con peso puede tener cierto balance positivo del hueso. Al perder peso, este gen de esclerotina se desactiva, entonces se empieza a producir esclerotina en estos pacientes y empieza a bloquear la maduración, que le habló el doctor, y lo que le habló la doctora Carmen Troya, que me facilitan un poco la conferencia, de la parte de activación del osteoblasto para formación de hueso. Y por otra parte, los cambios conocidos, ¿no? De vitamina D, paratormona, etcétera, etcétera, etcétera. También se han hecho estudios a 3 años y después hay un estudio muy grande que se hizo en Minnesota, que se hicieron estudios a 15 años, donde se vio que el acúmulo de fractura a 15 años de estos pacientes era hasta de 40% más del paciente con relación al paciente no operado. Entonces, pues tenemos que la cirugía metabólica y la lesión ósea tienen mucha relación. Operamos, se disminuye la densidad mineral ósea, si no tomamos controles pueden venir fracturas, los marcadores remodelados óseos van a estar alterados y las hormonas calcitotropas van a estar aumentadas. Pero esta es la parte, y aquí yo me voy a detener un poquito, aquí está el kit de todo el asunto. Nosotros sabemos, por ejemplo, que en estos pacientes, la flecha en rojo significa que es negativo para el hueso, y las flechas verdes significa que es positivo para el hueso. Las flechas rojas van a indicar que esto afecta la producción de hueso, y las flechas verdes que aumenta la producción ósea para ver un balance. Nosotros sabemos que un paciente, antes de su cirugía, inclusive, tiene deficiencia de vitamina D. No de calcio, pero tiene deficiencia de vitamina D. Nosotros sabemos que el obeso tiene deficiencia de vitamina D antes de operarse, y sabemos también que ningún paciente obeso puede ser operado si no se le hace nivel de vitamina D, porque la vitamina D, como le va a hablar el doctor Arjona, está muy relacionada a la inmunidad. Hay estudios que muestran que el nivel de vitamina D bajo en un paciente que entra a un hospital tiene mayor probabilidad de muerte con un paciente que tiene su nivel de vitamina D normal. Y en estos pacientes la mayor mortalidad, y ustedes vean los escándalos que ocurrían en los periódicos, que fulano, que eran por infecciones. Hoy en día en Estados Unidos y aquí en Panamá ya entramos en esa onda, no se opera ningún paciente de cirugía bariátrica ni si no se le hace nivel de vitamina D y están dentro de límites normales. Ahora dirán muchos chuletas, yo conozco a fulano que lo operaron y no le hicieron la cosa, se corrieron un riesgo. Ayer era ayer, hoy es hoy, mañana será otro día. Con respecto al hiperparatiroidismo, sabemos que en estos pacientes posteriormente también, y esto era conocido por absorción, había disminución de la hormona, de la paratormona, y había cambios neuroendocrinos, que esto no lo voy a tocar mucho. En estos pacientes hay disminución de hormona tiroidea, de hormonas sexuales, inclusive el cortisol está aumentado, y todos saben que el cortisol afecta el hueso trabecular de una manera inicial. Pero ¿qué pasaba en ese paciente gordito? Ese paciente bajaba de peso, ese paciente estaba lleno de adipocitos, y los adipocitos bajaban, los adipocitos disminuían, pero los adipocitos producen lectina. En las diferentes vías que le mencionó la doctora Troya, en la vía Wnt, esa que le habló del Wnt de la mosca y del NT del ratón, en esa vía hay receptores, y me acuerdo cuando una vez el doctor Constantino Cedrota tocó un tema sobre hueso como órgano endocrino, y todo el mundo vio eso como ciencia ficción. Hay receptores para lectina. Hay una relación de mayor lectina, mayor densidad mineral ósea, porque la lectina activa el sistema Wnt.
¿Qué pasa en el obeso? El obeso pierde grasa, pierde lectina y entonces hay menor activación de esa vía. La adiponectina es una sustancia también producida por el adipocito y la adiponectina actúa en una forma diferente. La adiponectina en el paciente obeso está baja. La adiponectina hoy en día se sabe que actúa en el sistema RAN-RAN ligando, alterando lo que se llama la osteoprotegerina. La osteoprotegerina es la molécula que le habló la doctora Troya que se pone entre el RAN-RAN ligando para evitar que haya la maduración del osteoclasto. Entonces, la adiponectina lo que hace es disminuir esto cuando está en forma aumentada. En el paciente obeso, la adiponectina está disminuida. Una vez lo operan por contrarregulación, disminuye la lectina porque disminuye el adipocito, pero aumenta la adiponectina. Entonces hay más activación sobre ese RAN-RAN ligando. Y con respecto a los péptidos intestinales, recuerden que hay un eje en lo que maneja la osteoporosis, hay un eje hueso-adipocito. Hay un eje también gastro, cerebro, hueso. Entonces, estos ejes tenemos que tenerlos bien presentes para entender qué es lo que está pasando y cómo podemos explicar estos cambios en estos pacientes, porque también de esto nos va a ayudar posteriormente a saber cómo podemos tratarlo. Sin embargo, en estos pacientes el GLP-1 está aumentado. Todos sabemos que en el osteocito y en el sistema Wnt también hay receptores para GLP-1 y GIP. ¿Qué son las GLP-1 y los GIP? Son incretinas. Incretinas que me aumentan la producción de insulina en el páncreas y me disminuyen la producción de glucagón postprandial, que me disminuyen el apetito. Entonces, el paciente pierde peso, me aumenta el GLP, mejora fisiológicamente su diabetes. Y es un efecto positivo hacia el hueso. Sin embargo, disminuye la grelina. ¿Qué es la grelina? Es una sustancia, una hormona que está en el fondo gástrico, que es lo que hace que el paciente le dé hambre. Al quitarle, hacerle un bypass o hacerle una manga que le quitamos el fondo gástrico al paciente, eliminamos la grelina. Al eliminar la grelina, el paciente no le da hambre. Es bueno para bajarlo de peso. Pero hay una relación, y los que más han estudiado esto son los italianos, una relación directa de grelina con densidad mineral ósea. A mayor grelina, mayor densidad mineral ósea, y a menor grelina, menor densidad mineral ósea. Entonces, con respecto al PPY y al NPY, es por, como quien dice, por Cominvac, al aumentar el LP1, ellos tienen que aumentar esta enzima, y esta enzima también son negativas para el hueso, porque hay receptores en el hueso para PPY3, que es una isoenzima de esta hormona que se encuentra en el intestino. Entonces, si nosotros vemos todo esto, nosotros vemos que después de operar al paciente, hay más efectos negativos en el hueso. Quizás hay muchos efectos positivos para su peso o para su diabetes, pero hay muchos efectos negativos. Si nosotros sumamos efectos negativos contra positivos, hay más efectos negativos. Y estos efectos negativos es lo que explican por qué estos pacientes tienen aumento de los marcadores óseos, densidad mineral ósea aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo que explica por qué en los primeros 48 meses o en los primeros 3 años ocurren la mayor cantidad o los posibles mayor cantidad de eventos, porque es cuando más pierde peso, después el paciente se estabiliza. Eso me lo creen. Si no lo buscan o si no me mandan un mail y ahí yo le mando la referencia. Hay unas cosas más interesantes y que están ahora saliendo en boga. Esta parte no la dije hace un mes y es lo de la carga, lo que le expliqué de la escleroctina, que no voy a llover sobre mojado ahí, que el paciente obeso, al perder masa, aumenta su gen contra escleroctina y la escleroctina va a hacer que el osteocito produzca menos hueso y eso es un efecto negativo. Sin embargo, ustedes vieron que el doctor Hugo Peña y los que manejan osteoporosis han oído la relación que existe entre antidepresivos y osteoporosis. Eso se debe a que los antidepresivos aumentan la recaptura de serotonina a nivel central, disminuyen la recaptura de serotonina a nivel central, pero la aumentan a nivel periférico. Hoy se sabe que en el sistema Wnt hay unos receptores que se llaman LRP5, y estos LRP5, cuando están disminuidos, aumentan una sustancia que se llama triptofanoxaquinasa, y eso hace que se produzca menos cantidad de hueso. En resumidas, la serotonina alta conlleva en sangre, está relacionada a
por decirlo así, serotonina alta está relacionada a menor densidad mineral ósea. Entonces, en estos pacientes, nosotros tenemos que ¿dónde se produce la serotonina? La mayoría de la serotonina, el 90% se produce en el intestino. ¿Dónde se transporta la serotonina? En las plaquetas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en una cirugía bilodigestiva? Quitamos parte del intestino. Entonces estos pacientes van a tener disminución de serotonina. Entonces, esa es una interrogante que tenemos y eso hay gente que está trabajando en Holanda, en Inglaterra, en Estados Unidos sobre qué pasa con la serotonina en estos pacientes. Lo que pasa es que esta serotonina disminuye y al disminuir es un efecto protector. Entonces, él entraría, no lo pongo ahí porque hay dudas, pero ese sería lo lógico, entraría dentro de las rayitas verdes, pero de todas maneras existen mucho más efectos deleterios que efectos positivos sobre el hueso en estos casos, ¿no? Yo creo que hasta aquí vamos clarito. Y esto es lo que se ha llamado, y esto va a salir online en agosto de este año, lo que se ha llamado el catabolismo óseo asociado, que si yo los pongo a leer de repente esto, se van a confundir todo, pero yo creo que en la forma en que se ha explicado ha sido bastante clara, ¿no? ¿Verdad? O sea que me creen, eso es bueno. Como le dije, la deficiencia de vitamina D ante la cirugía bariátrica, hay estudios que han demostrado, y le dije que los italianos son los que más han demostrado esto, que existe deficiencia de vitamina D en los pacientes obesos. Este es un hecho. Y esto conlleva a mucho mayor morbilidad en estos pacientes en las fases prequirúrgicas. La deficiencia de vitamina D baja va asociado a un aumento de PTH que va en contra de la densidad mineral ósea. La carga mecánica, aquí para que lo vean, ahí está el osteoblasto, perdonen que la diapositiva está en inglés, ahí están los osteoblastos, las dianas es la escleroctina, ellos bloquean todo el sistema de osteoblastos, la formación de osteocitos. Si nosotros damos un medicamento como el romosozumab, que es un antiescleroctina que actúa en este punto, como dijo el doctor Hugo Peña, entonces nosotros tenemos libertad de acción de la formación y actividad de los osteoblastos un poco más holgada y producción de osteocitos. Entonces dijimos que en el paciente obeso lo que ocurre es que este sistema está bloqueado por el gen que está asociado a la obesidad, que bloquea el gen de escleroctina. La carga mecánica, esto se los hablé. Bueno, y una cosa más interesante, ¿no? Que hemos hablado de esto en el consejo, ¿a dónde se va el calcio del osteoporótico? ¿A dónde se va? A la orina. Te lo has creído tú, como decía un profesor mío allá en la Facultad de Medicina. Te lo has creído tú, no, un cura decía eso, se lo han creído ustedes. El calcio no se va a la orina, tú no orinas más calcio por las heces, no se va más calcio. El calcio se va a la arteria, señores. Entonces, si nosotros tenemos pacientes operados que van a tener riesgo de fractura, pero que aparte de esto van a tener calcio acumulado, y hay estudios que demuestran que a mayor osteoporosis, mayor calcificación en algunas arterias como la arteria aorta, y también hay otros estudios que demuestran que a mayor osteoporosis, mayor infarto agudo de miocardio. Entonces teníamos una cuestión de dos vías, ¿no? Vamos a controlar a estos pacientes no solamente por la osteoporosis, sino vamos a controlarlo porque estos pacientes van a tener un poquito más de arteriosclerosis. Y esto sería motivo de otra diapositiva como la que le presenté, pero el tema hoy es cirugía bariátrica y lesión ósea y no arteriosclerosis post cirugía bariátrica, que es otro tema que vamos a dar en un congreso pronto. Y bueno, esto hizo, aquí nosotros nos basamos todo en guía. Tú en medicina interna, ¿está en la guía? Si no está en la guía, a veces las guías no son tan buenas tampoco, ¿eh? Pero eso hizo que la Sociedad de Endocrinología en Estados Unidos creara las guías para tratamiento de osteoporosis post cirugía bariátrica. Y ustedes ven, porque inclusive la casa comercial, y no me dejará mentir la FIT y otros gerentes de casa que me dicen, doctor, nosotros no podemos promover eso porque eso no está indicado para eso. Digo, no es que usted lo promueva, no es que usted haya hecho el estudio, es que para eso se debe usar. Entonces en las guías ya salieron que, por ejemplo, pacientes que tengan lesión ósea, osteoporosis, operado de cirugía metabólica, estos pacientes deben usar bifosfonatos intravenosos. Y deben usar bifosfonatos endovenosos precisamente por esto. La absorción intestinal de los bifosfonatos es baja. Si aparte de eso nosotros lo que estamos haciendo es un bypass biliodigestivo o estamos haciendo
una manga, la absorción de estos medicamentos va a ser mucho menor. Entonces lo que tenemos que usar, estos pacientes pueden tener también mala absorción, entonces nosotros lo que vamos a tener que usar son medicamentos intravenosos para poder mejorar a estos pacientes de una forma más eficaz. Los bifosfonatos intravenosos que ustedes conocen aquí, solamente hay dos en el mundo, el ácido ibandrónico, el ácido solendrónico, uno anual, otro trimestral, diferentes dosis, yo no les voy a hablar de esto, algunos con efecto adverso, más que otros, ustedes tomarán su decisión de cuál de los dos usar. Sin embargo, hoy en día sobre denosumab no se ha hablado nada con respecto a lesión ósea y no está en las guías, a diferencia del ácido ibandrónico y del ácido solendrónico. Y la otra que sí se está hablando es el uso de romosozumab, que es el antiesclerotina, sobre todo en las fases iniciales. A mí me venía a la mente cuando yo preparaba esta conferencia, o cuando la rehago o la reviso de nuevo, busco qué más hay de nuevo, que inclusive en estos pacientes se podría, el uso de romosozumab va a hacer que en osteoporosis se haga algo que no se había hecho, y es combinar medicamentos. Aquí nosotros no podíamos combinar bifosfonatos porque estábamos haciendo lo mismo, pero en un paciente con una densidad mineral, y eso estoy yo hablando en voz alta, pero a veces hablamos así y después al rato sale algo sobre eso. En un paciente que tengamos una osteoporosis severa, nosotros en este paciente de repente podríamos combinar por los efectos farmacológicos que tienen las diferentes vías y tratando de actuar en diferentes targets, podríamos usar, por ejemplo, un bifosfonato o un denosumab que actúa en el RAN-RAN ligando, y podríamos usar, por ejemplo, simultáneamente en estos pacientes para mejorar más rápido, puede usar, por ejemplo, romosozumab, que va a tener una acción totalmente en otra vía. Y entonces por eso es importante conocer todo lo que dijo la doctora Troya, que yo tampoco le entendí muchas cosas, pero me conozco las vías, y entonces es importante conocer los targets, ¿no? En medicina, si tú no conoces propedéutica o fisiología, estás mal, y si no conoces farmacología, también estás mal. Tienes que saber por qué está dando la cosa. Y entonces, esta diapositiva que se presentó hace unos años atrás y que todavía no tenía incluido los pacientes con cirugía bariátrica, estas son las indicaciones de bifosfonatos intravenosos. Hoy en día ya se incluye el paciente con cirugía bariátrica y baja masa ósea. La obesidad y hueso. La prevalencia de la obesidad en todo el mundo va aumentando, esta cirugía va aumentando, y a diferencia de la creencia que nosotros teníamos, como le mencioné, la obesidad, el obeso no está protegido de osteoporosis. Y para terminar, yo creo que yo sí que hay 30 minutos, Para terminar, la cirugía bariátrica llegó para quedarse. Es una cirugía útil cuando hay indicación. Por otra parte, nosotros debemos tener buenas técnicas, prevenir complicaciones pre, tras, postoperatorias, son fundamentales. Conocer cada vez más la fisiología y los efectos secundarios prevenibles es imperante para poder hacer una buena medicina, y que quizás el problema metabólico más importante que tengan estos pacientes a largo plazo sea la osteoporosis. Estar alerta, tratar adecuadamente, esto puede significar mejorar la calidad de vida de los pacientes y no hacer iatrogenias, y que la osteoporosis, además de fractura, pone en peligro la vida de los pacientes porque puede estar relacionada a la arteriosclerosis, como yo les mencioné. Por otra parte, el uso de bifosfonatos y el uso de romosozumab, que pueden estar indicados en estos pacientes en un futuro, inclusive hasta en forma combinada, y que una vez operados estos pacientes, 18 meses después, debe hacerse densidad mineral ósea. Y los pacientes operados de cirugía metabólica o cirugía bariátrica, como se llamaba anteriormente, todos deben recibir, independientemente, vitamina D, y deben recibir calcio. De por vida, deben recibir vitamina D y calcio. Lo que no puede, que a lo mejor no lleguen a usar, es algún tipo de antirresortivo, pero vitamina D y calcio, toda la distancia. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias.